Narrativas cautivas. Estudio estructural y audiovisual del confinamiento como índice de los límites de la sociedad actual. Por doctores Miguel Federico Rubio Marín y doctor Karim Israel Solache Damián. Confinamiento, análisis visual y panóptico. Resumen. La relación entre confinamiento y medios audiovisuales tiene una trayectoria notable. No solo el cine ha recurrido a la estructura del use close, la puerta cerrada, con casos tan emblemáticos como El Ángel Exterminador de 1962, El Señor de las Moscas, Lord of the Flies de 1963, Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles, de 1975, La Clase, Entre les Murs, 2008, La Melancolía, 2011, para reflexionar la relación entre el poder y los individuos, sino que ha tenido una importante presencia de sus narrativas penitenciarias como Atrapado sin salida, The One Flew Over the Clouds Nest de 1975, Birdie de 1984, Sueño de fuga de 1994, Milagros inesperados de Green Mile de 1999, con el tan afamado Tom Hanks, o el experimento Das Experiment del año 2001. No dejemos de lado películas en las que el confinamiento denuncia los excesos del poder dictatorial, como El secreto de tus ojos, una producción argentina del año 2009, o Saló de Les 120 Geomètres de Sodoma de 1975, ni aquellas que exponen la castración por el encierro familiar, como El Castillo de la Pureza de 1973 o Canino del 2009. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo trazaremos una breve genealogía de las estructuras recurrentes que en lo audiovisual se erigen a partir del confinamiento. Con ello, y desde un enfoque analítico que recurre a la identificación de patrones krausseriana, así como a la pequeña y gran forma dulucianas, acompañadas de sus índices sin signos, pretendemos entender las relaciones entre las políticas de representación cinematográficas y televisivas y las visualidades que cristalizan en programas como Zoom, así como los cruces entre la representación audiovisual y la realidad social del confinamiento. Y por el aislamiento del sujeto de rendimiento, explotador de sí mismo, no se forma ningún nosotros político con capacidad para una acción común. Byul-Chul Han, 2014, página 25. Introducción. Ciertos elementos presentes en la visualidad contemporánea revelan vínculos profundos con el confinamiento físico, pero sí, sobre todo psicológico y espiritual, particularmente aquel marcado por el poder que, en términos Foucaultianos, delimita al ser humano actual. Ellos aparecen en productos audiovisuales de toda índole, así como en programas informáticos de diversas prácticas de producción y consumo, en su marcada repetición y éxito. Pasan de ser representaciones de ficción a constituirse como índices de estructuras y constructos sociales que demarcan la esfera de concepción, posibilidad y realización del ser humano actual. Si bien la pandemia COVID-19 activó el tema del confinamiento, los elementos a los que nos referimos muestran una actividad previa, reafirmando en su dilatada presencia temporal la importancia que, más allá del entretenimiento, tienen para la sociedad que constantemente los representa. Teniendo en cuenta no solo la representación, sino también la representatividad, abordaremos ejemplos transversales pertenecientes a distintos registros, formatos, periodos y regiones, que a pesar de sus diferencias recurren a las mismas estructuras derivadas del confinamiento. Sin embargo, nuestro punto de partida es la popular comedia de situación The Office, que fue del año 2005 al 2013.
basada en su homónima británica del año 2001 al 2003, ya que ella destaca por elementos que suponen una disrupción en cuanto a las pautas de su género. Precisamente, estos elementos que dan identidad a la serie y que, dicho sea de paso, se han extendido a comedias de situación como Parks and Recreation del 2009 al 2015, Brooklyn Nine-Nine del 2013 al 2022. Son aquellos que mejor responden al confinamiento y al poder. Estos elementos, a partir de los cuales organizamos el presente texto, son el confinamiento espacial y el confinamiento temporal, el confinamiento cinético, el confinamiento conceptual, el confinamiento narrativo y el confinamiento panóptico. 3. El confinamiento temporal y cinético, repetición, video, corto e inmovilidad. La repetición incesante y obsesiva de un hecho sin posibilidad de cambio sustancial supone un confinamiento temporal. Esto destaca con tistes nietzscheanos en El caballo de Turín, de 2011, de Béla Tarr, en donde el campesino Holzfer y su hija repiten una y otra vez el mismo acto mundano, sentarse en la mesa para comer frugalmente una papa hervida. La progresión visual del acto, invariable en sí mismo, a lo largo de 2 horas y media que dura la película, no solo representa la hambruna y la entropía que arrastra a los personajes, lo único que podría implicar un cambio, sino que se concatena con un aplanamiento espacial. Las primeras veces que se representa este ritual, se emplean tomas en ángulo, con una perspectiva y profundidad evidentes. Conforme el confinamiento temporal emana de la repetición del acto, la imagen se degrada en su perspectiva, en su brillo, en la demacrada fisonomía de los personajes. En la última escena de la película, la modestia del aplanamiento lateral triunfa y el confinamiento temporal cristaliza en una ingesta de papas, extendida hasta el límite de su duración, en la que quedan atrapados los personajes. Figura número 9. No hay que olvidar que en realidad la mayoría de los actos del caballo de Turín se repiten mecánicamente, ni que el confinamiento principalmente se exprese mediante whisk-loss, ya que una tormenta sin fin obliga a los personajes a recluirse en su casa. Figura número 9. Ejemplos de repetición y aplanamiento. Fotogramas de la condena. Si en la obra de Tarr el confinamiento adquiere una escala cósmica, la repetición destaca como confinamiento social de Jeanne Delman 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles, película feminista de Chantal Akerman. En ella, Jeanne, la protagonista, reafirma la opresión que implica su rol de género, madre, trabajadora del hogar, prostituta, en la repetición de actos cotidianos, sobre todo culinarios y de limpieza, mostrados mediante la planitud de una frontalidad fotográfica y mediante un encierro casi absoluto dentro de su estrecho departamento, figura número 10. Por supuesto, The Office llega a relegar la acción y la repetición de los actos propios del entorno laboral, figura número 10. Ejemplos de repetición y aplanamiento, fotogramas de Jeanne Delman 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles. Minuto 4:58, 2 horas 55 minutos 42 segundos. Con una larga duración y tomas extensas, estos dos ejemplos de cine de autor recurren a una temporalidad extendida para destacar el peso opresivo de la repetición. Sin embargo, en el video corto, acotado comúnmente a 60 segundos, tenemos una repetición que no se da en una diégesis, sino dentro de una plataforma que acumula una multiplicación obsesiva de gestos, retos y actos cuya repetición desplaza la progresión como valor estético. Por su parte, la comedia de situación representa otra forma de confinamiento temporal mediante uno de sus valores clave, la supresión de todo cambio sustancial al final de cada capítulo. Esta reversión al estado inicial de la obra permite, en las retransmisiones, intercambiar capítulos sin necesidad de un orden cronológico. El ideal de esta repetición cristaliza sobre todo en comedias de situación animadas como Los Simpsons, de 1989 a la fecha, con sus personajes confinados a la misma edad y condición por más de 30 años.
Si esta reversión de estado de la comedia de situación niega el movimiento entendido como transformación de estado, es porque supone una inmovilidad. En realidad, la repetición inmóvil, al negar el dinamismo y el espacio, que es lo que confina con más fuerza. Número 6. El confinamiento panóptico. Panóptico, relativo a verlo todo, fue el nombre con el cual Jeremy Bentham bautizó a su célebre arquitectura carcelaria que, al colocar una torre de vigilancia que ocultaba al guardián al centro de una estructura radial donde se ubicaban las celdas, permitía no solo vigilar a los presos, sino crear la certeza de una vigilancia ininterrumpida y omnisciente. Incluso, aunque el vigilante no estuviera presente, hay ciertos aspectos de este concepto que vale la pena destacar para nuestro análisis. Su relación con lo visual, el puente entre lo penitenciario y lo laboral, y la relación estructural que Michel Foucault estableció entre el panóptico y la vigilancia y el control dentro de nuestra sociedad. 2009. Con respecto al primer aspecto, el panóptico como estructura implica su exposición visual como constantemente ocurre en The Office, donde los medios de vigilancia registro videográfico casi siempre son evidentes para los personajes y por ende para la audiencia. Esto ocurre mediante miradas dirigidas a la lente, un manejo bruto de la cámara, con zooms drásticos y movimientos orgánicos que revelan las manos que la controlan, pero también cuando los protagonistas se despojan de los micrófonos de solapa y cuando el equipo de producción se hace visible. El panóptico reafirma aún más su presencia cuando se revela que toda la serie es una grabación documental que incluso ha registrado momentos privados. Así, el panóptico incluso se autorrepresenta a modo mis abim en la diégesis, cuando durante la última temporada de los protagonistas se observan a sí mismos en el documental producto de la vigilancia a la que han estado sujetos. El panóptico también destaca mediante las cámaras de presencia ubicua que siguen todos los detalles de la vida de los personajes. Esto se vuelve más contundente cuando los personajes salen de Dunder Mifflin y la imagen nítida cambia por una llena de textura y artefactos propios a cámaras de vigilancia, montadas sobre los autos, que así se evidencian y extienden su influencia más allá del espacio de la oficina. Figura número 12. El panóptico también está en la narrativa, en episodios como The Email Surveillance, segundo de la 9ª temporada, donde la autoridad corporativa vigila la correspondencia de sus trabajadores. La importancia del panóptico es tal que engloba toda la serie, convirtiéndose en el narrador sin el cual no existiría The Office. Figura número 12. Ejemplos de panóptico en The Office temporada 3, episodio número 12. 8. Conclusión. ¿Por qué Zoom es un dispositivo privilegiado para el trabajo en pandemia? Varios elementos que hemos analizado, como el cierre, el aplanamiento y la inmovilidad, así como la pervivencia del panóptico en terrenos digitales, cristalizan en Zoom, este programa informático que tanto nos ha acompañado durante la pandemia de COVID-19, particularmente en los entornos de trabajo a distancia. Zoom, por no mencionar otros programas de videoconferencia, retoma elementos del panóptico. En primer lugar, la posición desde la cual los usuarios se perciben es la del carcelario que, desde su posición, vigila a los demás. Incluso el poder apagar la cámara o el micrófono es equivalente a las celosías que en el panóptico arquitectónico ocultan al vigilante. Puede que estemos o puede que no, pero el dispositivo sí, y eso basta para perpetuar la mirada vigilante. Asimismo, la disponibilidad perpetua garantizada por lo digital nos hace estar siempre alerta ante cualquier posibilidad de requerimiento, por fantasmal que sea. Además, aparecemos aplanados en un registro frontal que se ha vuelto la norma, que resuena con las fotos de registro penitenciario. Podemos ser grabados con lo que el infierno son los otros. Cobra un nuevo sentido, ya que la mirada del otro se agrega la mirada del registro videográfico al respecto. Basta con ver todas las ejecuciones públicas
a modo de cancelación que tienen lugar en las redes sociales. Byung-Chul Han, 2014, página 21. Sin embargo, la falsa experiencia cuasi panóptica de Zoom nos hace perder de vista el verdadero panóptico de lo digital, la vigilancia permanente de nuestros comportamientos en estos entornos, con sus evidentes consecuencias en términos de poder y control. La tendencia derivada de los modelos resultantes de esta vigilancia, además implementa un modelo promedio de humano, validado por la tendencia de los macrodatos. El aplanamiento, entonces, es también el de la posibilidad dictada por una gráfica, los likes, los trending topics, Celorio 2011, los seguidores y otras mecánicas métricas. Entonces, Zoom aparece como el programa ideal para el confinamiento y una herramienta que, como ya lo hacía el panóptico, busca optimizar el trabajo mediante un ejercicio constante de la vigilancia y el poder. Mucho gusto, mi nombre es Fernando Polío y estoy preparando este video para la conferencia de MX Rio Design Conference, y el tema que les voy a hablar esta tarde es acerca de hilando nuevas oportunidades, la aproximación del diseño estratégico en la red iberoamericana en de personas con discapacidad física desde el papel del diseñador. Tengo que decir que la red iberoamericana es una organización que aglutina a muchas asociaciones de personas con discapacidad y que a través de los años ha aglutinado en un movimiento asociativo. Nació de un proyecto de cooperación que ejecutaba COSENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, por el año 2000, en el cual se buscaba rescatar las experiencias organizativas y de asociaciones de personas con discapacidad para impulsar los derechos del colectivo en el marco de lanzar una convención de derechos humanos que ya existe. Entonces, desde sus inicios, pues ha trabajado con cooperación internacional al desarrollo, y lo que tratamos o lo que traté en esta investigación es justamente de buscar un camino alternativo a la problemática que tenían de la dependencia financiera a la cooperación internacional. Pero para hablar de la cooperación internacional es importante saber y develar este complejo nudo que representa la cooperación. Es por ello que primero vamos a comprender que la cooperación impone un modelo de desarrollo basado en las potencias mundiales o desde las potencias mundiales, quienes son estas, quienes dictaminan efectivamente qué se va a comprender como desarrollo y qué vamos a entender también como esas vías de desarrollo. Obviamente, esta concepción de desarrollo viene desde países que tienen estructuras completamente diferentes y que también tienen unos ciclos culturales que probablemente no concuerden con las realidades de otros lugares, como de África o de América Latina. Pero desde estos países, que usualmente es del G20, pues se dictaminan qué vamos a entender como desarrollo. Pero además de eso, es necesario que comprendamos que los cambios en los ejes de cooperación para el mundo no son sostenibles. Es decir, desde el 2000, por decir algunas pautas, se empezaron a marcar los objetivos de desarrollo del milenio, que venían de marcado de 2000 hasta el 2015. Y pues así dijimos en el 2015 que hemos alcanzado ciertas metas, lo cual es sujeto de crítica porque, por ejemplo, se decía de que un objetivo de desarrollo mundial era de que todos íbamos a lograr la conectividad, pero muchas personas con discapacidad en América Latina o, por ejemplo, en el oriente de Perú no alcanzaron esa conectividad que tanto los países dijeron de que se habían alcanzado. Entonces, después los ODS se enmarcan de un trabajo del 2015 a 2030, que son unos nuevos ejes
de Desarrollo y Cooperación, que se supone que vamos a llegar a esos objetivos en el 2030, y sistemáticamente se están lanzando estos tipos de objetivos mundiales para alcanzar el desarrollo que no representan o puede que no sean representativos para las poblaciones y por ende se vuelve muy poco sustentable. Pero además, como tercer aspecto, las ONG caen en esta dependencia financiera a la cooperación porque la cooperación sí tiene fondos que son significativos para el desarrollo de actividades de desarrollo local de las ONGs y sobre todo para las personas con discapacidad. Sabemos de que las agencias de cooperación pueden disponer de dar hasta $250,000 o de dólares, $500,000 para ejecución de un solo proyecto que tiene el desarrollo para 3 años o una implementación para 3 años. Entonces, eso se convierte en un desarrollo sistemático de las oportunidades que quieren implantar en lo local y también ayuda al propio sostenimiento de las organizaciones. Pero, ¿qué pasa? Que como cuarto punto hay que considerar que la crisis del COVID-19 ha hecho de que estos fondos de cooperación se desdibujen de unos lugares y se marquen en otros. Por ejemplo, en los países de renta media, como Perú o México, pues el entorno de COVID hizo que algún tema de cooperación se retirara e incluso no se trabajara el tema del COVID-19 en la prevención, tanto como pasó en países de renta completamente baja como República Dominicana o algunos países de Centroamérica, como El Salvador o Guatemala. ¿Por qué? Obviamente porque aquí se veía una necesidad mayor y se creía que los países de renta media los gobiernos pueden empujar. Entonces, realmente en algunos países se buscarán unas nuevas formas de sostenimiento financiero porque no se podrá abarcar para todos en la misma necesidad de la crisis de COVID-19. Pero bueno, entonces también podemos pasar, o me pareció que era importante, desde el papel del diseñador para este MX Rio Design, descubrir el lazo de la cooperación. Y entonces, para descubrir el lazo de la cooperación, tenemos que comprender que hay ciertas políticas o temas políticos que vienen de las tensiones, valga la redundancia, geopolíticas que tienen estos países del G20, que declivan en situaciones económicas o en crisis económicas que nos han marcado. Por ejemplo, la crisis desde el 2001, la crisis también del 2008, la del 2015 y actualmente la crisis del COVID-19. Pero dejando esos aspectos políticos, económicos, financieros y demás, veamos específicamente qué pasa en la red. Pues la red se enmarca en un esquema de cooperación, digamos en el primer nivel, pues ha subsistido desde el año 2000 que les comenté que que había nacido para empujar los derechos del colectivo de las personas con discapacidad a enmarcarse únicamente con proyectos de cooperación. Y obviamente sabemos que esta cooperación internacional se delega los fondos de cooperación a través de las agencias, que puede ser la ESID, que es la cooperación española, o la USAID, que puede ser también la Agencia Estadounidense de Desarrollo, como la Unión Europea y demás. Es decir, estas agencias de cooperación descentralizan esos fondos y al descentralizar esos fondos, pues trabajan bajo esas líneas de cooperación marcadas en este año, por ejemplo, o hasta el 2030 en los ODS. COSENFE, que les comenté anteriormente, que es una organización básicamente madre de la red iberoamericana, es la que busca estos fondos con las agencias de cooperación en este entorno y deriva esas acciones a las diferentes OTRs u oficinas técnicas regionales de la red en Iberoamérica, que actualmente solo cuenta con 2, es decir, en República Dominicana y en Perú. Y a partir de este dibujo o este mapa que hace COSENFE a través de la red y derivar las acciones por las oficinas técnicas regionales, es que pueden llegar las acciones hasta las entidades miembros. Cabe destacar que las entidades miembros, cuando empezó la organización de la red, eran 32 asociaciones aglutinadas en el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y a la fecha pues quedan menos de 22. Así que
Ese ha sido el cambio que ha tenido estos años de trabajar con cooperación internacional para esta ONG internacional. Pero bueno, si hacemos una mirada introspectiva al tejido de la red para comprender muchísimo más lo que estaba sucediendo, yo traté de hacer una investigación cualitativa, marqué esta investigación cualitativa con la intención, ya que tenía suficiente marco documental ya sustentado, necesitaba encontrar unos buenos informantes que me dijeran la situación que pasaba específicamente, por lo cual me fui al departamento de cooperación de COSENFE y hablé con la directora técnica de cooperación y también con la técnica de cooperación, que es la que se encarga de llevar estos programas a las diferentes oficinas técnicas regionales que mencioné con anterioridad. Además, hice un mapeo con la junta directiva, con el presidente de la red, Alonso Rivera, que es mexicano y de la organización CIES por la Humanidad, y el secretario Gustavo Botelli, de Argentina, por ODIF. Además, hablé con los técnicos y técnicas de las OTR, de las únicas dos que existen en el momento, la de Perú, con Juan Solórzano, y la de República Dominicana, que es Jezabel Escarpín. Y también hablé con las entidades, con COGIPRI de El Salvador y con la Fraternidad de Perú para tener diferentes puntos, ¿verdad?, de conexiones. Entonces, como pueden ver, mis informantes estaban o involucraban a todos los stakeholders y, de la problemática para poder desde ellos comprender ciertos asuntos. Así que desde ellos logré hacer desde el papel del diseñador en resolver problemas complejos, desde el social design, logré conseguir ciertos análisis e insights, pero en el esquema problema podemos visualizar que hay unas cosas que realmente se pueden agrupar los problemas en cuatro vertientes. Primero, en límites organizacionales, el segundo, límites financieros, el tercero, vicios de cooperación y proyectos, y el cuarto, una cultura de dependencia. En los límites organizacionales nos damos cuenta que este entorno de cooperación ha hecho que las entidades se vayan de la red, que no haya alguna cooperación interna y que exista poca comunicación y participación entre ellas. Además que por esta ejecución que existe no hay una identidad cohesionada y que se dé un poder mal manejado, porque algunas sí ejecutan proyectos y otras no por su carácter legal incluso. Y esto causa un desinterés en cooperar y trabajar coordinadamente, incluso una desconfianza entre sí por la competencia, la falta de transparencia que dicen que hay en estos límites organizacionales, que se convierte en un hermetismo. En los límites financieros se pudo descubrir de que realmente no se pueden sostener programas a lo largo por los fondos de cooperación o por las líneas que constantemente cambian. Han habido cierres de oficinas o de OTRs, oficinas técnicas regionales, como el caso de Colombia, el caso de El Salvador, porque no se puede crear un autosostenimiento, porque no se trabaja, por ejemplo, en fortalecimiento institucional, que es lo que más necesitan las personas con discapacidad, sino que en otros temas. Entonces, entienden que este es un modelo desfasado y que dependen de COSENFE, la mamá de la red, para seguir buscando este financiamiento. Entonces, no se puede crear este autosostenimiento. En los vicios de cooperación y proyectos, pues las líneas de cooperación ODS 2030, ¿verdad? 2030, lo que hace es de que no se puedan apegar a las necesidades organizacionales que tienen actualmente. Eso hace que, y entienden que hay relaciones desiguales en los países poderosos y una fuerte figura del donante-receptor. Además, se dan cuenta que los ejes de cooperación no son nada sostenibles y que la cooperación está afectada grandemente por el COVID-19. Lo han visualizado sobre todo en la parte de Perú. Otras prioridades además que hay para el tema de cooperación que cambia constantemente y que las convocatorias son insuficientes por las crisis económicas. Pero y en cuanto a la cultura de dependencia, pues que nada más se ajustan los trabajos a la línea de cooperación, se descuida la organización, se busca pues por esta búsqueda incesante de proyectos para mantenernos y esto afecta, ¿verdad?, la identidad cohesionada del grupo. Y bueno, así que aquí es donde se crea toda la dependencia de los proyectos de cooperación internacional. A partir de eso, trabajé en algunos insights que creía que eran viables manejar estas líneas. El primero del empoderamiento, que pudimos centrar todos estos problemas en tres insights. El primero, el empoderamiento, que las entidades no actúan en cogobernanza con otras. Un problema de motivación que desemboca en que falte trabajo conjunto para mantener lazos organizativos y uno más importante, la
falta de canales adecuados para coordinarse internamente. Entonces, el diseño de la estrategia o para pensar la estrategia tenía que ser un nada de nosotros sin nosotras, como el lema que adoptaron las organizaciones de personas con discapacidad en América Latina para el marco de la convención. Entonces, primer tema o algo muy importante para destacar, la innovación. Mulligan puntualizaba que la innovación supone este proceso porque se buscan formas diversas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades aún no cubiertas o satisfechas de manera eficiente, en este caso de las personas con discapacidad. Por eso se hizo énfasis de que volvieran de nuevo y que se entrara en innovación centrándose en los usuarios y que de los usuarios pudiesen sacar todos aquellos insumos necesarios que les permitieran mantenerse al día de las necesidades de ellos. Además, que consideraran el diseño estratégico, es decir, que pudiese aplicarlo y se trató de aplicar un diseño sistemático a los principios de ese proceso de diseño basado en los usuarios para innovar a la organización y hacerla más competitiva. Entonces, el propósito era buscar la mejora entre el usuario y el cliente y encontrar soluciones adecuadas de carácter diferenciador para ellos. Y entonces, en este aspecto del papel del diseñador, siendo diseñadores y co-creadores, pues llegamos a la conclusión o llegué a la conclusión que se tenía que pensar en la integración de procesos, de que pudiésemos acompañar mutuamente a la organización y también a todos sus stakeholders para visualizar hacia el futuro líneas que se pudieran trabajar y que fueran de interés de la organización, pensando en modelos alternativos de financiamiento que no solamente fueran de la cooperación internacional y que eso se hiciera a través de administrar la experiencia. Y entonces, bueno, como conclusiones, primero, concebir que el desarrollo es un proceso endógeno, autogestionado y sustentable, y que los beneficiarios son artífices de su propio desarrollo. Además, que se requiere una mirada hacia el horizonte, destacando la visión de la organización desde el punto prospectivo, y que no, al final, desde Harari, no se puede aprender la resiliencia desde una conferencia o escuchando una conferencia, sino de que trabajando con los usuarios. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.